Dios donde hay dos o tres, en medio de ellos estoy yo. Así que en medio de vosotros está el tema moratoria de transgénicos, un tema realmente de interés, y para ello contamos con un equipo de méritos, expertos precisamente en el tema de transgénicos y moratoria, que tiene incluso desde la base científica hasta la base práctica aplicativa en el campo. Quiero invitar al presidente del capítulo, al ingeniero Serrano, a efectos de que dé la palabra de bienvenida como corresponde. Ingeniero Serrano, por favor, si puede darnos la palabra de bienvenida. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bueno, en esta ocasión para presentarles y darles la bienvenida a este foro Moratoria de Transgénicos, donde tenemos nuestros panelistas y nuestros expositores, quienes van a disertar y van a este tema tan polémico, van a darle una luz. Bien, no quiero cansarlos y bienvenidos a todos ustedes y disfruten de este foro. Adelante. Muchas gracias, ingeniero. Efectivamente, la agricultura rural es fantástico y es maravilloso, pero pocas veces estamos con ellos, pocas veces caminamos juntos con ellos. Y más aún cuando hay conceptos, informaciones de naturaleza trascendental, como ver cómo mejorar vuestras cosechas en vuestros diferentes tipos de productos. En ese sentido es que se propuso la moratoria de transgénicos, porque está vinculado directamente como base de la seguridad alimentaria al futuro. Vamos a iniciar nuestra exposición con el representante del Ministerio del Ambiente, el ingeniero Jorge Enrique Alcántara Delgado. Él es biólogo de profesión, microbiólogo, cuya formación académica, humana y laboral se ha enfocado al desarrollo de la implementación de propuestas útiles en la biotecnología y la regulación agraria, focalizadas principalmente al uso de organismos vivos modificados, conocidos como OVM o transgénicos, acceso a los recursos genéticos y protección de obtenciones vegetales, con experiencia en diseño, implementación, monitoreo y operatividad de laboratorio para la detección cuali y cuantitativa de implementación de OVM y sus procesos de acreditación bajo normas internacionales. Vuestro expositor cuenta con estudios y diplomados en gestión de la innovación agraria, sistemática, integrados de gestión, normas ISO, cursos de especialización de biotecnología, bioseguridad y otras afines en el ámbito agrario, experiencia profesional. Actualmente director de la Subdirección de Regulación de la Implementación Agraria de la Dirección de Gestión de Innovación Agraria INIA, coordinador técnico del área de regulación de la bioseguridad del INIA, miembro titular como representante del MINAGRI ante la Comisión Multisectorial de Asesoramiento para Organismos Vivos Modificados. Fue subdirector de biotecnología en la Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología del INIA, jefe de la Subdirección de Recursos Genéticos y Biotecnología en la Dirección de Investigación Agraria del INIA, coordinador técnico del equipo base del proyecto, creación del Centro Nacional de Biotecnología Agropecuaria y Forestal, desarrollo de capacidades para la implementación y utilización de la biotecnología moderna en el sector agropecuario. Frase primera.
aprobado por bajo fondo del Sistema Nacional de Inversión Pública anteriormente, responsable del Laboratorio de Conservación de in vitro de recursos fitogenéticos del Programa Nacional de Investigación en Recursos Genéticos y Biotecnología del INIA. Y prácticamente es como representante del Ministerio de Agricultura. El Ministerio del Ambiente. Base del ingeniero. Bueno. Pero quien inicia la exposición es el ingeniero representante del Ministerio de Vivienda, por prioridad y por entidad competente. Entonces, vamos a dar la palabra. Él es ingeniero agrónomo con alta especialización en genética, en tema de precisamente en el tema de foro de transgénicos, y damos paso al ingeniero del representante del Ministerio del Ambiente, Enrique Alcántara de Raúl. Ingeniero Ferraz. Esto creo que lo pueden... Ya, perfecto. El nombre del ingeniero es Daniel Núñez, representante del Ministerio del Ambiente. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Ya, perfecto. Muchas gracias. Primeramente agradecer al capítulo de ingenieros agrónomos o tecnistas del Colegio de Ingenieros del Perú por habernos invitado. Su especial interés en el tema de la moratoria, y a la vez reciban un cordial saludo de la ministra Lucía Ruiz. En esta oportunidad vamos a dar unos alcances en lo que es el avance en la implementación de la ley de moratoria. Esta ley, la 29811, tiene un periodo de 10 años en las cuales está prohibido el ingreso y la liberación de organismos vivos modificados, los OVMs, al medio ambiente, por un periodo de 10 años. Entonces, en base a eso, la ley de moratoria tiene tres pilares. Es fortalecer las capacidades nacionales, desarrollar la infraestructura y generar las líneas de base respecto de la biodiversidad nativa. En el fortalecimiento de las capacidades nacionales está la capacitación del personal de las diferentes entidades que integran las acciones de control, vigilancia de OVMs actualmente, teniendo potenciando el material humano, el capital humano para futuro. Después del 2021 no sabemos si la moratoria continúe. De todas maneras ya tenemos esa base para nosotros afrontar ese periodo. En lo que es el desarrollo de la infraestructura, principalmente estamos abocados a la certificación de laboratorios acreditados para que puedan hacer los análisis de OVM, y en la generación de las líneas de base están los estudios para determinar las especies que tienen prioridad, especialmente las nativas, entre ellas la papa y el maíz y el algodón. Todo esto con miras a tener una adecuada regulación de los OVMs al final del 2021, ¿no? La moratoria está hasta diciembre del 2021. Bueno, ahí podemos apreciar la ley, la 29811, que fue promulgada ya en el 2011, justamente. Esta ley de la moratoria tiene unas excepciones, ¿no? O sea, está restringido la producción y liberación de OVMs en el ambiente, dentro del territorio nacional. Sin embargo, hay unas excepciones, ¿no? Los OVM que están destinados para investigación en espacios confinados, los que son usados como productos farmacéuticos y veterinarios, y los que son usados también, o sus derivados, con fines de alimentación humana o animal para procesamiento.
Más adelante vamos a tratar este último punto, sobre todo en los insumos que llegan al país y que también están dentro del tema, ¿no?, de los OVMs. Dentro de la ley de moratoria ya hay actividades específicas, ¿no? Se han determinado los ejes de implementación, en la cual está el fortalecimiento de las capacidades, el control y la vigilancia de los OVMs en el territorio nacional y las líneas de base de recursos genéticos. Esto aunado a acciones de difusión, sensibilización y participación pública, o sea, hacer extensivo el conocimiento de lo que se hace a través de la ley de moratoria. Dentro del fortalecimiento de capacidades, durante el año 2016 hasta la fecha, se han realizado diferentes eventos de capacitación, tanto en el país como fuera. Como pueden apreciar ahí hay un listado de algunos de los cursos, seminarios que han habido, principalmente en el tema del OVM, su regulación, conociendo las experiencias de otros países, así como capacitar en el análisis de riesgo, que va a ser un tema prioritario ya cuando se tenga que entrar en un futuro hipotético de autorizar el uso de los OVMs en el país. Aquí también tenemos un listado del año 2017 y 2018 que se han realizado en la capacitación. En lo que es líneas de base, se han priorizado 12 especies, 10 que son especies agrícolas, ¿no?, especies vegetales, y 2 en peces, unas peces ornamentales de agua dulce y el otro es la trucha. Dentro de ello se empezó en el año 2013 y la meta al 2021 es concluir con la elaboración y los estudios de las líneas de base. Actualmente ya tenemos culminado la elaboración de las líneas de base del cultivo de maíz y ya tenemos lo que es algodón, papa, ya culminados, pero están en proceso de publicación para su respectiva difusión. Entonces, ahí más o menos podemos ver de los 10 cultivos de las 2 crianzas hidrobiológicas que se tienen, los años en los cuales ya se han empezado a elaborar esos estudios y los avances que se tienen. Dentro de esto, y la ley de moratoria también lo contempla, estaba la creación del programa del conocimiento y conservación de los recursos genéticos nativos con fines de bioseguridad. Dentro del estudio para elaborar una línea de base hay varios pasos. Entonces ahí tenemos la etapa 1, 2, 3 y 4, en la cual en la primera se realiza una prospección de diversidad genética, ecosistémica y socioeconómica. En la etapa 2, la prospección de organismos y microorganismos del aire y suelos. En la etapa 3, los flujos de genes. Y en la etapa 4, que es la publicación científica y técnica. Dentro de las 12 líneas de base, que en realidad son 11, después le voy a explicar por qué, la que se ha culminado es el maíz, que está acá. Esta es la publicación que ya estamos haciendo extensiva. También la pueden ubicar, está digital en la página web y esta es la dirección donde la pueden ubicar. Un resumen de esta línea de base, bueno, pues que se han hecho 3.748 puntos de prospección a nivel nacional con 1.308 distritos prospectados, o sea que fueron visitados y que se recopiló la información in situ. Dentro de esto da como resultado que se han mantenido las 52 razas, ¿no?, y se tienen 5 nuevas razas, las cuales todavía están determinándose, ¿no?, si son nuevas o, bueno, determinar realmente una determinación actual. Este mapa donde están las 52 razas de maíz del Perú, también lo pueden encontrar en la página web del MINAM. La situación actual de las líneas de base, bueno, ya está un poco más detallado. El maíz ya está en difusión del ejemplar impreso.
La papa pendiente de impresión física, el algodón está ya solo faltándole la edición, y el resto tomate, ají, calabaza, zapallo, frijol, papaya, yuca, los peces ornamentales, la trucha, están en un proceso de elaboración de estos estudios. En lo que refiere a la alfalfa, está en un proceso de evaluación, porque al inicio se había considerado, pero están evaluando ya que es una especie introducida no asilvestrada. El caso del maíz, que ya lo vimos, y también lo que son líneas de base en peces ornamentales. El Perú tiene una gran diversidad, sobre todo en la zona amazónica, de muchas especies de peces de agua dulce. Principalmente con fines ornamentales o de acuario, que es más que todo lo que el uso que se les da. Entonces, se ha determinado que hay 850 especies de agua dulce en 726 ríos de la Amazonía peruana. 300 de ellas son autóctonas y se ha determinado 11 órdenes con un número de especies de 203. Las líneas de base de los peces todavía está en proceso y los avances también los pueden encontrar en la página web del Ministerio del Ambiente, los avances de las consultorías. Dentro del desarrollo de la infraestructura, también en lo que se habló al inicio, está la certificación, acreditación de los laboratorios para para la detección de OVM. Dentro de ello ya tenemos 2 laboratorios con los cuales se pueden hacer estos análisis, los cuales ya han acreditado métodos de ensayo para diferentes eventos de OVMs en diferentes cultivos y también en lo que son peces. Ya más adelante, cuando veamos las acciones de control y vigilancia, también nosotros enviamos a los laboratorios las muestras para que se pueda confirmar los resultados que se obtienen en campo. Componentes básicos actuales dentro de la ley de moratoria, control y vigilancia de OVM. Inicialmente, desde el 2011-12, se estuvieron haciendo proyectos pilotos, esto con el fin de afinar la metodología que se iba a implementar. Ya a partir de mediados del año 2016, las acciones de control y vigilancia son oficiales. Ya se lleva todo un registro y se trabaja en conjunto con las demás entidades. Algunas entidades están junto con el MINAM para las acciones de control, otras entidades están junto con el MINAM para hacer las acciones de vigilancia. Dentro de esto tenemos 36 especies partidas arancelarias que están sujetas al control del OVM. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un importador quiere importar estas especies, semillas principalmente, tiene que hacer una declaración de que su producto no es portador de OVM. Eso lo hacen a través de la BUCE, la Ventanilla Única de Comercio Exterior. De todas maneras, ya cuando ingresan estas cargas, principalmente por los puertos y aeropuertos, la mayoría ingresan por el Callao, se coordina con aduanas y con SENASA para hacer las inspecciones y el análisis de control. Dentro de esto, el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, el SANIPES, es el encargado de ver toda la importación desde el punto de vista sanitario de las especies hidrobiológicas, principalmente de los peces ornamentales de agua dulce. Y el SENASA para todas las que son especies vegetales, semillas principalmente. Dentro de estas 36 especies, este listado que les indiqué anteriormente, solo 7 están sujetas al análisis por ahora, por el momento. Dentro de ellas tenemos las semillas de algodón, de maíz, de alfalfa, de soya, nabo y los peces ornamentales de agua dulce. En cuanto al maíz, principalmente, como les dije, llegan por el Callao y otros puntos de ingreso. Hemos tenido también por Iñapari, de Brasil. Lo que es alfalfa, también por Callao, puerto, aeropuerto. Maíz y alfalfa son principalmente las 2 especies que se importan, ¿no? Algodón no tenemos registros, por lo menos en el 2018. En el 2017 sí hemos tenido 6 importaciones, en 2018 no ha habido y en lo que va del año tampoco. Y en los peces ornamentales sí tenemos
Las importaciones por lo general son de noche porque vienen las cargas del Asia, Indonesia y Tailandia principalmente, y se le hace el análisis de control de OVM. El procedimiento es el siguiente. El SENASA o el SANIPES notifica que se va a realizar una inspección de estos envíos al MINAM. Estos envíos ya tienen toda la documentación cargada en el sistema BUCE. Se coordina la fecha de la inspección, que es en zona primaria, en los almacenes, en el Callao, en el aeropuerto o puerto. El SENASA o el SANIPES son los encargados de aperturar los contenedores y tomar las muestras para los análisis sanitarios. Es en ese momento que el MINAM también realiza el análisis in situ, en ese mismo momento, y también del resultado en el momento, tanto de las semillas como de los peces. Y se determinan los resultados, positivo o negativo. Positivo a la presencia de OVM o no. Para el caso de las semillas, estamos utilizando las tiras reactivas de flujo lateral que nos permiten determinar in situ al momento la presencia o no de un evento de OVM. Más adelante les voy a explicar más al detalle el procedimiento. Para el caso de los peces, se utiliza una linterna de luz actínica, luz ultravioleta, con las cuales en un ambiente oscuro, si el pez es transgénico, va a brillar en la oscuridad, o sea, son fosforescentes. Dependiendo del dictamen, del resultado, bueno, se da por aceptada o el rechazo de la mercancía. Bueno, vamos a pasar esta diapositiva. ¿Qué se hace cuando se detecta un lote con presencia de OVM? Bueno, el importador decide si la muestra se remite al laboratorio. ¿Qué quiere decir? Que en el primer análisis que hacemos in situ da positivo o diese positivo, el importador tiene la potestad de mandarlo para un análisis confirmatorio en uno de los dos laboratorios acreditados para tal fin. De dar positivo nuevamente se rechaza el lote, se confirma y ya pasa, se dictamina el rechazo y se comunica a aduanas para que ese envío no ingrese al país, es retenido. Ya el importador decide si realiza el embarque, el reembarque o la destrucción del producto. En caso, si el laboratorio confirma el resultado, es aceptado, ¿no? Las acciones de control de OVM. En este cuadro hay un resumen desde el año 2016 a la fecha. Hablamos de las acciones oficiales, tal como les comenté anteriormente. Tenemos un total de 287 acciones de control de todas las especies, mercancías restringidas que han ingresado al país, en coordinación con SENASA y SANIPES, dentro de las cuales, resaltando el año 2018, el último año, se realizaron 113 acciones de control. Durante ese año hemos tenido el reporte porque dio positivo a un lote de alfalfa de 8 toneladas, una importación. Bueno, se siguió con el procedimiento, se dictaminó el rechazo, el cual no ingresó al país. Todos los análisis se realizan en la zona primaria de puerto a aeropuerto y se coordina con SENASA y SANIPES. Dentro de esto vamos a ver también la evolución, ¿no? Por ejemplo, en lo que es peces, de tener 14 en el 2016, estamos teniendo 58 en el 2018 y la tendencia es que va a ir incrementando. Igual con las otras especies, ¿no? Y para el caso del algodón, solamente en el 2017 tuvimos 6 importaciones y durante el 2018 no hemos tenido y a la fecha tampoco. Lo que es vigilancia de OVM, que es la otra actividad, que son acciones que ya se realizan en campo a nivel nacional y también están realizadas por las otras entidades responsables de la vigilancia, en este caso el INIA, el Instituto Nacional de Innovación Agraria, el OEFA y el SANIPES para los peces ornamentales.
Dentro de esto, bueno, ya hemos tenido un mapeo en los cuales se ha detectado presencia de OVM y, como puede ver en el mapa, hay una zona en el norte, en Piura, donde se ha determinado ya una alta presencia y un caso aislado en las zonas de verde claro y zonas sin presencia, en el verde oscuro. Como pueden apreciar en la figura de la derecha, también este es el Valle de Virú, en La Libertad. Cuando se hacen estas vigilancias, se trata de coberturar toda la extensión del valle, toda una zona. Antes de hacer una vigilancia, se prepara con anticipación, un año de anticipación, las zonas a prospectar, ¿no? Las zonas a hacer las evaluaciones, los muestreos. Esto incluye información principalmente de las agencias agrarias, del Ministerio de Agricultura, de las intenciones de siembra de los diferentes cultivos que hay en la zona, la proyección para la campaña. De acuerdo a eso, se hace un plan nacional de vigilancia. El que estamos ejecutando en 2019 fue realizado el año anterior, el 2018. Y para el 2020, en septiembre, debemos de coordinar todas las entidades para poder hacer para el año siguiente. ¿Esto con qué objetivo? De poder concentrar los esfuerzos en las diferentes zonas del país y poderlo coberturar. En la parte casi final vamos a ver el plan de vigilancia para este año. Dentro de las acciones de vigilancia, bueno, ahí hay unas fotos representativas. Se puede ver personal de la zona y también personal del MINAM. Una vez que han recolectado las muestras, bueno, ya haciendo los procesos para el análisis in situ. Dependiendo de las condiciones, aquí tenemos un campo de maíz, esto es en la zona de Tarapoto. Se busca que hacer el análisis en cultivos antes de la etapa de floración, especialmente en el cultivo de maíz. Una vez determinado el campo, el lote, ¿no? Porque tiene que ser equidistantes también, esto tenemos una reglamentación de lo que es el procedimiento. Hay la resolución ministerial 023-2015 del MINAM establece los procedimientos dentro de un compendio de guías para poder realizar los análisis de OVM, tanto para la vigilancia como para el control. En esta foto se puede ver ya las muestras, que son las puntas de las hojas del maíz. Luego se saca ya una muestra representativa con el tirabuzón, el sacabocado. Posteriormente son trituradas, en este caso con un martillo o un mortero. Posteriormente ya el extracto con agua destilada, ¿no? El extracto ya es colocado en unos vasos descartables para poder colocar la tira reactiva de flujo lateral y nos pueda indicar el resultado in situ. Acá tenemos los resultados de la vigilancia del 2018 de las diferentes entidades, OEFA, el MINAM, Sanipes. Tenemos un total de 710 muestreos. Se han realizado en los cultivos de maíz, algodón y soya. También se considera las casas comercializadoras de semillas de maíz. Principalmente OEFA selecciona aleatoriamente con información de SENASA, porque SENASA hace un control de las tiendas comerciales que se dedican a la venta de semillas, y también se muestrean, se sacan granos de semillas, ¿no? del maíz, y se hace el mismo procedimiento con la tira reactiva. Y en lo que refiere a los peces ornamentales de agua dulce, se visitan los acuarios o los establecimientos de venta. Esto a cargo del Sanipes. Dentro de esto se dieron resultados positivos a la presencia de OVM, que después vamos a ver al detalle las causas y el sustento, de 82 muestreos, o sea, de los 710 muestreos que se hicieron, 82 fueron positivos. Sin embargo, la gran mayoría se concentran en Piura, en cultivos de maíz, en los cuales podemos hablar de más del 50% de la presencia del OVM en el cultivo de maíz. Para el caso de La Libertad fue un solo lote, un solo campo, por eso los llamamos casos aislados, y fue uno también en Madre de Dios acá, tenemos un caso. Dentro de los procedimientos, la entidad que realiza la vigilancia y detecta un positivo en campo puede dictaminar medidas, y de cumplirse, o evitando que el OVM pueda dispersarse,
es una medida previa antes de hacer un proceso administrativo sancionador, ¿no?, que está a cargo del OEFA. Eso ya implica ya todo un procedimiento ya, digamos, ya más legal, y también con unas multas que van en UITs, dependiendo de la gravedad, ¿no? Acá hay un cuadro resumen de la vigilancia oficial de OVM desde el 2016 al 2018. El que vimos anteriormente fue solo del 2018. Estas ya son acciones oficiales. Tanto para el cultivo de maíz, algodón, semillas de maíz, cultivo de soya, cultivo de alfalfa y los peces ornamentales. Los peces ornamentales principalmente se han realizado en lo que es la región amazónica, en Iquitos, y también en los otros departamentos, en los cuales también, bueno, tuve la oportunidad de acompañar al Sanipes en la vigilancia que se realizó, y se dictaminó la eliminación de esos peces, el sacrificio, lo cual se cumplió. O sea, fue lo que se dictaminó en el momento in situ. Al cumplirse la medida, bueno, se hacen las actas respectivas, y ahí ya ese caso, digamos, no pasa a ser al OEFA, ¿no?, porque se cumplió la medida, se dictaminó, y ahí prácticamente se eliminó, se cortó el posible riesgo de una liberación de OVM. Dentro de esto, el acumulado para el cultivo de maíz, 120 muestras, en alfalfa no se ha determinado, en cultivo de soya 3 y en peces ornamentales 4 muestreos, en 4 establecimientos han detectado. En el cultivo de soya, más que todo en la zona de Quillabamba y en la zona de Amazonas, en el departamento de Amazonas, se han detectado estos casos que son muy aislados, y pequeños agricultores que siembran pequeñas áreas. Es una agricultura familiar, de subsistencia prácticamente. Y quienes manifiestan los agricultores, pues, de que obtuvieron la semilla en el mercado, no de campos semilleros, solamente lo compraron, ¿no?, como comprar un grano, un frejol, un payar X, ¿no? Entonces, no hay una garantía de una semilla certificada en esos casos. En la vigilancia oficial de lo que va del año, bueno, en este caso tenemos por el momento la información que compete al Ministerio del Ambiente. Se están realizando, se han realizado 2 acciones de vigilancia, una en Tumbes y una en Cajamarca, en las cuales dio positivo un solo muestreo en Tumbes. Y las demás entidades de la vigilancia, los demás integrantes de la vigilancia, reportan al Ministerio del Ambiente semestralmente los resultados. En caso de detectarse un OVM, sí lo reportan inmediatamente. Este es el Plan Nacional de Vigilancia Anual. Aquí está resumido mes por mes para el 2019 las regiones donde las entidades responsables de la vigilancia van a desarrollar sus acciones de análisis, muestreo y análisis de OVM. Para el caso de los peces, tenemos al Sanipes, los ODES, las oficinas departamentales, que son las que se encargan de hacer eso, y también está considerado campos de cultivo, CC, y los establecimientos comerciales para los que venden semillas, y también los acuarios. Este plan de vigilancia, como le dije anteriormente, se realiza un año antes, y bueno, implica varios factores para considerar, y digamos que una misma o 2 entidades puedan ir a la misma región simultáneo, sino para ver cómo los recursos son utilizados óptimamente y poder coberturar la mayor extensión. Adicionalmente, se realizan acciones de difusión, sensibilización y participación pública que realiza el Ministerio del Ambiente a nivel nacional. Muchas veces, aprovechando las acciones de vigilancia que se realizan en los diferentes departamentos del país, se incluyen estas acciones. Muchas veces dirigidas al mismo personal, por ejemplo, del SENASA o Sanipes a nivel nacional, para que puedan tener conocimiento de los procedimientos que se vienen realizando y, llegado el momento, puedan tal vez ejecutarlos. Asimismo, audiciones radiales, haciendo la difusión de la moratoria y la capacitación también de personal. Por ejemplo, dirigido a servidores públicos que laboran en las distintas gerencias de los gobiernos regionales y oficinas desconcentradas,
Y adicionalmente se están realizando charlas técnicas también para estudiantes de las universidades locales que cuenten con carreras de biología, agronomía, ingeniería ambiental, zootecnia y últimamente también se están considerando los colegios de alto rendimiento. En este mapa se puede apreciar desde el 2016 las zonas coberturadas y hasta el 2021 esperamos contar al 100% con todos los departamentos del país. Aprovechando este mapa también, yendo a las acciones de vigilancia, ¿no? Actualmente se tiene coberturado aproximadamente con todas las entidades integrantes de la vigilancia del OBM el 80% del territorio nacional, o sea, se han hecho acciones de vigilancia. Todavía nos quedan algunos departamentos en los cuales, digamos, la información que se tiene de las áreas de cultivo son menores en comparación a otros departamentos que es de gran importancia, pero no por ello las vamos a dejar de visitar. Ya en este momento se está considerando Tumbes, se está considerando Pasco y Ayacucho, el próximo año también está en mente ya para poderlo considerar, Tacna. La idea es que al 2021 podamos coberturar el 100% del territorio. Lo que es dentro de estas actividades de comunicación y sensibilización, toda la información está a disposición en la página web del Ministerio del Ambiente. Al final van a ver la dirección. Ahí están todos los reportes de las acciones de control, las acciones de vigilancia, los eventos que se programan y los que se han realizado, los informes de estudios y consultorías realizadas, principalmente para lo que son las líneas de base, la elaboración de las líneas de base, los laboratorios que están acreditados para la detección del OBM y, lógicamente, las preguntas del público, que en este caso son importantes tenerlas en cuenta. La ley 29811 culmina el 2021. Ya también se está trabajando en lo que son propuestas para futuro. Entonces, estos son algunos temas, que los vamos a tener de aquí en adelante ya dentro de las agendas para ver e invitar inclusive para contar con los aportes, ¿no? El análisis económico prospectivo para identificar el impacto positivo o negativo en la competitividad del país, las tendencias y estándares del mercado internacional con respecto a los OBMs, las tendencias del tratamiento internacional de transgénicos y también las nuevas tecnologías, entre ellas la edición genética y la biología sintética. Entonces, son puntos a considerar para ver, principalmente el tema número 1, ¿no? El análisis económico prospectivo para identificar el impacto en la competitividad del país. Una vez en una conferencia también hicieron una pregunta, si en un cultivo X sembramos el OBM, que sea OBM ese cultivo versus el cultivo tradicional, ¿cuánto sería el impacto, ¿no? El rendimiento, si le va a beneficiar económicamente al agricultor, el costo de producción va a ser el mismo, va a tener otro tratamiento, en fin, todos esos son factores que debemos ya ir considerando a futuro para tener ya prácticamente una visión más global del tema. Bueno, este es en realidad un resumen de las actividades que se vienen realizando por parte del Ministerio del Ambiente y las demás entidades competentes dentro de la moratoria, y todo lo que les he manifestado pueden encontrarlo en la siguiente dirección: bioseguridad.minam.gov.pe. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, permítame. Como decíamos, muy honesto el resumen de su currículum. El representante del MINAM, el ingeniero agrónomo Daniel Núñez Escate. Actualmente se desempeña como especialista en control de organismos vivos modificados en el Ministerio del Ambiente. A continuación vamos a escuchar al que ya se había mencionado, al representante del Ministerio de Agricultura, al ingeniero Jorge Enrique Alcántara Delgado. El tema es el mismo, con la diferencia que el INIA tiene la responsabilidad de elaborar el reglamento de la ley de la moratoria de transgénicos. La otra es DIGESA,
y la otra es la presidencia del Ministerio de Pesquería. En esta vez nos honra pues el Ministerio de Agricultura a través de la INIA y el ingeniero Enrique Alcántara Delgado. Por favor. Gracias. Okay. Sí. Va ubicando su... La idea es que si ya se detecta, digamos, si ya hay vigilancia, se ha detectado, ¿cómo entra? Si hay una norma en la que dice que SENASA debería controlar el ingreso marítimo, ingreso aéreo, fluvial, pero en fin, son temas pues, de mucho interés. Ok, buenas tardes, gracias. Me van a disculpar, a veces se me va la voz, tengo un problema en la garganta, lamento por ello. El INIA es un organismo técnico especializado del Ministerio de Agricultura, que a la vez es órgano sectorial competente en materia de bioseguridad. Es decir, se le encarga de regular 11 actividades previstas en la Ley 27104 para la gestión, manipulación y control de organismos vivos modificados. Yo soy Jorge Alcántara, director de la Subdirección de Regulación de la Innovación Agraria del INIA, y tenemos el encargo de implementar toda la normatividad vigente para el ámbito agrario en materia de organismos biomodificados. Si alguien me ayuda acá, no sé cómo avanza esto. Al otro lado. Básicamente la moratoria está focalizada, el tema de organismos biomodificados en su ámbito más amplio está focalizado en 4 conceptos. El tema de moratoria, que si bien es cierto es un mandato temporal que debemos cumplir e implementar, es una detención o suspensión por un periodo de tiempo fijo de una actividad o proceso en particular, generalmente como resultado de una disposición legal. La moratoria fue impuesta de manera política por el Congreso de la República en el año 2011, sin un sustento técnico. Entonces fue una disposición legal política que como funcionarios públicos tuvimos que acatar. La moratoria en sí está relacionada al uso de organismos biomodificados y básicamente prohíbe 2 actividades: la introducción y la producción en campo de semillas genéticamente modificadas. Un organismo transgénico es un organismo genéticamente modificado o un organismo biomodificado, según la normatividad que tiene escenarios tanto nacionales, internacionales y globales. Para nuestro caso, un organismo biomodificado sería similitud con un organismo transgénico. ¿Y cómo es que se regulan o cómo se controlan o analiza el escenario hipotético de utilizar esta tecnología? A través de acciones denominadas bioseguridad, el cual es un conjunto de medidas que de una u otra manera tienden a mitigar, minimizar o eliminar cualquier riesgo que podría ser suscitado en la utilización de un organismo biomodificado, sobre todo focalizado para la salud humana, animal, diversidad biológica o medio ambiente. Como dijo Daniel, el enfoque de la moratoria que está dada a través de la Ley 29811 y fue aprobada en noviembre del 2011, se enfoca a fortalecer las capacidades nacionales, a desarrollar infraestructura y a generar líneas de base de la biodiversidad nativa. En este componente básico de la moratoria, ya Daniel mencionó que se ha elaborado y definido y culminado en la línea de base de maíz, donde aproximadamente se han identificado 55 razas distribuidas en todo el ámbito nacional. Nosotros estamos focalizados a fortalecer capacidades y desarrollar infraestructura.
Básicamente la moratoria o el uso de organismos biomodificados o la legislación vigente y del cual el país es parte, está focalizada el protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, el cual básicamente se focaliza en movimientos transfronterizos y trata de minimizar cualquier impacto que podría derivarse del uso de estos organismos en la salud humana, medio ambiente y diversidad biológica. La ley 27104, que es vigente, fue dada en el año 99 y tiene básicamente un enfoque de proteger la salud humana, promover la seguridad en la investigación y desarrollo de la biotecnología, regular, administrar y controlar los riesgos derivados del uso de OBMs, entre otros. La ley 27104 se reglamentó con el Decreto Supremo 108, el cual designa 3 organismos sectoriales competentes. El INIA es el organismo sectorial competente para el sector agricultura. Y básicamente las funciones del INIA es elaborar el reglamento interno sectorial, registrar personas que tienen o están dispuestas a realizar actividades con organismos biomodificados, registrar organismos biomodificados, implementar medidas que estimulen investigaciones en biotecnología moderna, inspeccionar instalaciones, campos, entre otros aspectos. El encargo que le fue dado a la INIA tuvo que ser implementado dentro del ámbito de la institución. Es así que en el año 2009 se crea el componente para la regulación de la seguridad de la biotecnología en el ámbito del sector agrario. En el año 2011 también se oficializa el laboratorio de detección de organismos biomodificados del INIA como un laboratorio de referencia para el sector, el cual tiene que implementar sus capacidades para detectar, ya sea de oficio o a través de servicios, organismos biomodificados en diversas matrices de análisis. En el año 2011 se promulga la ley 29811, que prohíbe el ingreso y producción de OBMs al territorio nacional por un lapso de 10 años. Esta ley deroga el reglamento interno sectorial que en el año 2011 había sido propuesto por el INIA. Es decir, nos vuelve a indicar que tenemos que generar una nueva propuesta acorde con la moratoria y acorde con las normativas administrativas que en ese entonces estaban siendo autorizadas o aprobadas. Es decir, que en el año 2016 el grupo técnico sectorial en el sector agrario se reúne y genera una nueva propuesta de reglamento interno sectorial, el cual a la fecha está siendo revisada y esperamos tenerla aprobada para finales de este año o el primer trimestre del año 2020. El INIA, pues, a través del área de regulación en bioseguridad, implementa la base legal vigente en materia de organismos biomodificados y el objetivo es ejercer el rol de órgano sectorial y autoridad nacional competente en materia de seguridad de la biotecnología agraria. Esta es más o menos la estructura del INIA. El INIA tiene 4 direcciones generales. La Dirección General de Innovación Agraria tiene 2 subdirecciones, la Subdirección de Promoción y la Subdirección de Regulación. El área de regulación en bioseguridad se encuentra incrustada en la Subdirección de Regulación, y bajo la cual ejerce la rectoría en materia de innovación agraria. ¿Qué es lo que estamos logrando a partir del año 2011 donde se aprueba la ley de moratoria? Pues ya tenemos, como le decía anteriormente, una propuesta actualizada del reglamento interno sectorial, RISBA, para regular toda actividad que involucre el uso de organismos biomodificados bajo el ámbito agrario, con las excepciones que indicó Daniel, es decir, nos permitiría regular investigación e importación de commodities. En el ámbito multisectorial hemos participado en la generación de los planes multisectoriales de vigilancia, en las guías de muestreo para la detección de organismos biomodificados, entre otros manuales o guías. Y en el aspecto sectorial, Y en el aspecto sectorial hemos ya elaborado y propuesto directivas técnicas para evaluar solicitudes de autorización para el desarrollo de actividades
con OVMs, desarrollo de investigaciones con OVMs de origen agropecuario, pero bajo uso confinado. Y tenemos ya listos procedimientos administrativos sancionadores bajo el marco de la Ley 27104 para que estos sean aplicados una vez sea aprobado el Reglamento Interno Sectorial de Bioseguridad. Además de ello, nosotros ya hemos elaborado propuestas para análisis de riesgos cuando se traten de niveles en bajo presencia de semillas transgénicas en cargamentos convencionales. Nosotros hemos propuesto niveles de tolerancia de hasta el 2% en mezclas convencionales que provienen de países productores de semillas transgénicas. Esta propuesta ha sido ya socializada y ha sido remitida al Ministerio del Ambiente. Esperamos una respuesta de ellos en función de la propuesta planteada. Esta propuesta es netamente técnica y se basa en estudio y análisis de riesgos focalizados a nuestra realidad en materia de biodiversidad vigente o latente. Además, tenemos propuestas técnicas sectoriales ya implementadas para el registro de personas que realicen actividades con organismos biomodificados, para el registro de organismos biomodificados y para las renovaciones cuando sea pertinente de estos registros, focalizados en la ley, en la ley 27444, que es la de procedimientos administrativos. Como ya dijo Daniel, nosotros también realizamos supervisiones en campo. A la fecha hemos realizado monitoreos y vigilancias en 772 campos de cultivo. Hace 2 semanas hemos realizado una vigilancia en Barranca, donde hemos recolectado muestras provenientes de 60 campos de cultivos de maíz, con el fin de analizarlos y evaluar la posible presencia de material ilegal transgénico. También hemos desarrollado procedimientos para autorizar investigaciones bajo confinamiento que involucren el uso de organismos biomodificados. Hemos ya otorgado 18 autorizaciones. La última que hemos otorgado es a la Pontificia Universidad Católica del Perú, que a través del ICOBA, que es el Instituto de Ciencias Ómicas y Biotecnología Aplicada, ha solicitado realizar investigaciones con papas transgénicas para evaluar a través de expresiones volátiles la presencia de rancha en matrices convencionales. Uno que iba a pensar que la Católica tendría este tipo de infraestructura. Es una infraestructura totalmente moderna y de alta performance. Acá vemos al investigador principal, el que habla, y un especialista en bioseguridad, los cuales procedemos a levantar actas, donde evidenciamos las capacidades que estos institutos tienen para desarrollar toda la investigación en materia de organismos biomodificados. El laboratorio de detección de OVMs realiza la detección, identificación y cuantificación de OVMs en productos agropecuarios y forestales. Brindamos el soporte para emitir certificaciones de presencia en OGMs, en exportaciones, básicamente de maíz morado a países que exigen este tipo de certificados y apoyan la detección e identificación de OVMs no autorizados en campo de cultivo. Básicamente hemos desarrollado capacidades en infraestructura. Tenemos un laboratorio que considero es el que tiene la mejor performance de laboratorios de detección de OVMs del Perú. Estamos en un proceso de acreditación bajo normas ISO 17025 de 2 procedimientos. Tenemos equipamientos de alta performance. Este es un equipo de PCR en tiempo real, un Roche 480, que nos permite cualificar y cuantificar matrices bajo análisis, identificando eventos y cuantificándolos. Hemos desarrollado fortalezas en recursos humanos a través de diferentes cursos y pasantías y stage de capacitación de nuestro personal. Y estamos implementando una norma en calidad, la 17025, destinada a laboratorios de ensayo para acreditar 2 procesos bajo este tipo de normas ISO. Hemos desarrollado un método de detección para maíz, soya y algodón a través de la identificación de terminadores P35S, de promotores P35S y terminadores NOS, que son los flanqueantes que de una u otra manera encriptan genes o secuencias transgénicas en diferentes matrices.
Tenemos capacidades para desarrollar análisis en semillas, en hojas, en harinas y en corontas trituradas de diferentes tipos de matrices. Lo mismo para soya y para algodón. Además, hemos desarrollado procedimientos para la identificación de 7 eventos específicos transgénicos en maíz, 1 en soya y 2 en algodón. Y básicamente el enfoque de detección está siendo solicitado y beneficia a los portadores, autoridades competentes, agricultores y a otros que soliciten los servicios. Esta es la guía de servicios que el INIA ha implementado desde el año 2011 y en la cual pues acá vemos los costos y básicamente los requisitos que el solicitante tiene que adjuntar en los expedientes que remite el INIA para los respectivos análisis regulatorios. Además, hemos difundido información sobre bioseguridad y biotecnología a través de foros, seminarios, cursos, charlas, técnicas, entre otros. Y hemos realizado algunas publicaciones a través de hojas divulgativas. Tenemos una nota de correspondencia en Nature y tenemos un artículo científico en un electrón, en una revista de alta performance y rankeada técnicamente. A la fecha tenemos en ejecución un proyecto que básicamente busca validar y adaptar 8 protocolos para la detección, identificación y cuantificación de diferentes eventos transgénicos en diversas matrices. Y esto está alineado al JRC de la Unión Europea, que es el Joint Resource Center, el cual pues es un referente muy maduro en tema de detección de organismos biomodificados. Es decir, nuestra armonización de estos protocolos están focalizados a tener un soporte válido internacionalmente. Básicamente el proyecto trata de adaptar métodos de ensayo, fortalecer el laboratorio, fortalecer capacidades y gestionar los proyectos enmarcados bajo estos componentes globales. También tenemos en ejecución, en formulación, un PIC de bioseguridad, el cual de una u otra manera trata de implementar 4 componentes básicos: un laboratorio nacional de referencia, fortalecer recursos humanos, implementar mecanismos de gestión, evaluación y comunicación de riesgos, entre otros aspectos. Estamos en una fase de formulación del PIC, esperamos este año sea viable y el próximo año empezar a implementar el PIC de bioseguridad, el cual tiene un costo aproximado de 27 millones de soles y el cual va a beneficiar no solo al sector agrario, sino a los sectores comprometidos, como es ambiente y producción. También tenemos a la fecha estamos ya gestionando una consultoría para lograr la acreditación de 2 procedimientos para la detección de organismos biomodificados a través de la norma ISO 17025. Entonces, bajo las premisas anteriormente explicadas y presentadas y los componentes que busca la ley 29811, que son fortalecer capacidades, desarrollar infraestructura y generar línea de base, nos preguntamos si ya con esto o con lo que hemos avanzado habremos cumplido con la ley de moratoria. Es decir, al 2021, año en que finaliza la moratoria, ¿habremos logrado obtener todo esto? A nuestro parecer, y en nuestro parecer técnico, consideramos que ya lo estamos logrando antes del año 2021 y tendremos las capacidades para regular cualquier actividad con OVMs que el país necesite o considere sea prioritario y de interés nacional. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos al representante de Agricultura a través del INIA, al ingeniero Jorge Enrique Alcántara Delgado. Como vemos, esperamos que nos entregue el reglamento terminado del foro, perdón, de la moratoria para el 2020-21, que debe estar en la fase final. Concluimos con nuestros 2 expositores, pero vemos que sí se ha detectado, sí se detecta en campo la presencia de semillas transgénicas. Pero por otro lado, quien controla el ingreso de estas semillas es el SENASA. Probablemente en algún momento tendremos la intervención también de ellos en otro evento.
pero de todas maneras esta información es válida para nosotros y que nuestras entidades, a través del MINAMI, a través de LINEA también, van haciendo vigilancia, control y con un laboratorio como de primera, como ellos indican, ¿no? Lo cual es saludable, lo cual es bueno. Ahora pasamos a la participación de nuestros panelistas y entre ellos tenemos a un especialista en genética, que es el ingeniero Lorenzo Solier Quispe. Él es biólogo de profesión con maestría en mejoramiento genético de plantas. Tiene estudios en la Universidad de La Molina, de la cual egresó. También tiene estudios de la Universidad de Chapingo en México, en agricultura biointensiva. También tiene estudios realizó estudios experimentales en la estación de Cañete y mejoramiento genético del algodón. Realizó trabajos de mejoramiento genético en Curitiba, en maíz, en Majada de Brasil, en Brapa, Brasil, y en soya en la Universidad de Viçosa, también Brasil. Realizó también trabajos en la agricultura de trabajo de investigación a PRESIP en la Argentina y con la Federación de Plantío Directo en Brasil. Es consultor internacional en genética, investigación en algodón de color y otras investigaciones de gran trascendencia, tanto nacional como internacional. Va a ser un gusto para nosotros escucharlos al genetista Lorenzo Solier Quispe. Por favor. Sí. Un ratito. No sé por qué. Ya. Con esto avanzo, ¿no? Ya. Bien, gracias. Es interesante porque la ciencia siempre ha avanzado y verdaderamente lo que a veces preocupa. Yo tuve la oportunidad de, en el 97, estar en la Universidad de Caracas. Ellos justo estaba haciendo estudios de genética en maestría y hicimos unas prácticas de un sintetizador de ADN, donde el cual incluíamos secuencias de ADN, o sea, secuencias de codones, ya para poder determinar una secuencia rico en histidina, por ejemplo, en el caso de maíz. Y eso se hacía con un sintetizador. Lo interesante era hacerlo en laboratorio, era muy interesante hacer todo ese tipo de trabajo, pero el problema era en el campo. Cuando pasábamos ya a lo que es el invernadero, empezábamos a ver cosas que no podíamos controlar y que se podía, y prácticamente eran trabajos así prácticos que se hacía, y verdaderamente a partir de ahí empecé a ver que había muchas cosas que hacer más adelante si queremos trabajar o estar, digamos, trabajos con lo que es algo genético. Y un poco, acá he puesto los algoritmos de la vida, por ejemplo, ¿no? Los algoritmos de la vida. ¿Qué significa un algoritmo? Por ejemplo, en el 1983, una persona que se dedicó en matemáticas encontró un algoritmo de 2.500.000 variables. Y todos se preguntaron, ¿y este está loco? Dice, ¿por qué trabaja en eso, no? Es que verdaderamente hay un problema en todo lo que es la naturaleza. Y por eso tenemos que entender y tenemos que educar a la gente y a todos los profesionales, saber qué cosa significa hacer un cambio en un componente, en una secuencia de ADN, y qué implica, digamos, a futuro. Y qué va a implicar a futuro dentro de ese organismo y dentro de todo un ámbito.
es en realidad una cosa bien complicada, bien compleja. Por ejemplo, en la naturaleza en nuestra vida existen dos tipos de ciencias. Una que son las ciencias sociales, que está regido de fuerzas sociales, como el caso que justo comentó el ingeniero Daniel y el biólogo Jorge, por ejemplo, el colega, que esos están regidos bajo toda una fuerza o ciencias sociales. O sea, ¿qué hacemos en nuestra sociedad? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo actuamos? Entonces, todos esos tipos de cosas nosotros tenemos que verlo dentro de una sociedad, dentro de un esto. Pero lo que ocurre, digamos, en la realidad, en el campo, porque también soy agricultor, cultivo, hago agricultura, es, por ejemplo, las ciencias sociales, y que viene regido por fuerzas naturales, donde el cual los efectos de procesos biológicos, efectos climáticos, la energía universal, los factores kirlianos, los fenómenos, etcétera, etcétera, que existen en la naturaleza y que nosotros muchas veces no tenemos control sobre eso. Y eso es una de las cosas que verdaderamente no se ve a nivel inclusive mundial, porque hay muchas personas que tratan las cosas porque son efectos sociales, no son efectos naturales. Y hay cosas que están ocurriendo, por ejemplo, en el caso de Argentina, por ejemplo, que ya nos lleva 30 años utilizando los transgénicos y que verdaderamente ellos siguen desarrollando, siguen haciendo trabajo, pero que ya están optando por los no transgénicos, porque hay campos donde he estado, por ejemplo, campos donde tienen necesariamente que sembrar líneas, que son inmensos campos, que se tienen que sembrar líneas transgénicas y líneas no transgénicas para poder mantener la naturaleza del ambiente. ¿Por qué? Han llegado a la conclusión de que cuando han sembrado puros transgénicos han tenido la pérdida de los controladores biológicos, que se han ido perdiendo. Y la complicación se le viene con los controles de la sanidad, o sea, se le complica. Lo que ahorita están optando es tomar líneas transgénicas y líneas no transgénicas para poder mantener ese efecto natural que no está evaluado en ningún documento, y hasta ahorita hay muchas incógnitas que verdaderamente se manejan y no se están diciendo. Y se deberían decir, para poder decir, oye, enfrentémonos a esto y desarrollemos esto, porque la ciencia es la ciencia y te trata de decir todas las verdades, pero hay cosas que, por ejemplo, hay muchas incógnitas, y cada uno de ustedes pueden ir a internet, encuentran una serie de publicaciones, tanto los que están, como dice, a favor o en contra de los transgénicos. En realidad, el tema no es que si yo estoy en contra o estoy a favor, no, sino en realidad es saber cómo van a estar cada uno de ustedes y de las futuras generaciones, cómo va a estar en salud. Estados Unidos ya está subiendo el problema de los alérgicos. Ya van más del 32% de la niñez está sufriendo de alergia. ¿Y por qué? Porque no lo quieren decir que hay un problema de consumir ¿cómo se llama? Alimentos transgénicos, porque la diferencia de todo Centroamérica y Estados Unidos en comparación con nuestro es que nosotros no consumimos directamente los transgénicos, tenemos filtro. En cambio, ellos no, ellos lo consumen directamente. El maíz, por ejemplo, en los cereales, la soya, en las leches. Por ejemplo, México también ya tiene problemas porque consume el maíz directamente, porque ellos comen la tortilla y tienen muchos problemas. Ya se están presentando. Por eso es importante que si nosotros queremos desarrollar la ciencia, queremos desarrollar las nuevas tecnologías, tenemos que tener mucho cuidado, y creo que las fuerzas sociales creo que tienen que ser mucho más justas y tienen que estar muy al tanto. Lo que pasa es que acá en nuestro país el problema de los proyectos o de las leyes
se cumplen hasta donde hay el dinero que pueda sostener estos proyectos. Después que se termine el dinero o no haya esto, eso se deja suelto y terminan, como ya vemos, en muchas zonas donde hay problemas de proyectos que se han desarrollado. Conozco muy bien Cañete, por ejemplo, en la zona de Yauyos se han podido ver proyectos, como, por ejemplo, el PROCIP, que es Valle Grande, a través de las ONG que tiene, se han llevado más de 10, 12, o más de 60 millones, que mientras estaba el proyecto, la gente, todo funcionaba muy bien. Se terminó el proyecto y ahora siguen en lo mismo. Eso es nuestro problema. Por eso tenemos que ver qué cosa es lo que hacemos a futuro y ver cómo utilizamos este tipo de tecnología o de ciencia que nos permitan desarrollar en el país. No es esto cuestión de que mañana yo decido. Y les puedo comentar de que si nosotros hacemos el gen y le planteamos un algoritmo de todas las variables posibles que puede afectar o no puede afectar, lamentablemente que nuestro país no está, digamos, tan, digamos, extenso como es, por ejemplo, las pampas de Argentina, el mismo Estados Unidos, el mismo Brasil, donde los climas son extensos. En cambio, nosotros cada 5 minutos vamos cambiando de clima, de hacia el norte y hacia el sur y hacia el centro, hacia la sierra. Entonces se nos complica a nosotros mucho. Y no hay que verlo así de una manera sencilla. Yo creo que se tiene que hacer muchos estudios. Y la moratoria es un problema social, en realidad. No es un problema científico ni es un problema tecnológico. Es un problema social. Y entonces eso en realidad en algunos casos retiene los avances que se quiere hacer en investigación, pero también no hay la contraparte. ¿Qué hacemos? Hasta ahorita, por ejemplo, no hay en el campo, yo que trabajo todos los días en el campo y estoy haciendo investigaciones, llevo 8 años haciendo investigación y ahora lo van a ver todo lo que he ido consiguiendo y cómo en realidad se va desarrollando los cultivos donde no se aplica ni una gota de pesticidas y se puede producir muy bien, pero hay que manejar el medio ambiente, hay que manejar todos los factores y eso significa de que tenemos que tener más conocimiento de todo lo que hay. Yo les comento esto porque vengo haciendo trabajos tanto en el país como fuera y veo que verdaderamente nosotros tenemos que tener las cosas más en serio y creo que debemos, muchos de los profesionales que tenemos, que se estén formando, los jóvenes sobre todo, que estén saliendo afuera y vengan con otra visión para poder desarrollar nuestro país, porque en realidad nuestro país tiene mucha riqueza y tiene mucho que dar al mundo, pero si nosotros no la sabemos emplear, vamos a tener muchos problemas. ¿Puedo pasar, no? Sí. Bien, por ejemplo, tenemos el caso del arroz dorado. ¿Cómo devuelvo? Ya lo reto. Por ejemplo, el caso del arroz dorado que ha salido en enero de 2014. Se habla de que este arroz dorado, que es un transgénico, dice que es rico en caroteno. Pero si nosotros empezamos a ver, y esto es un tema mundial, por ejemplo, la falta de información sobre su composición genética es uno de los temas que no se sabe.
de la India indica que en vez de estar produciendo esto, podemos consumir la verdura que tiene 3.500% más rico en beta-caroteno que el arroz dorado. Entonces hay cosas que verdaderamente por falta de conocimiento no la estamos desarrollando, y esto es un problema mundial, que en la India, en Asia, donde se come el arroz, es esto. Por eso que concluye que en el caso del arroz dorado, el problema, de la malnutrición no está bien referenciado, sino que ¿qué va a ocasionar a quienes lo cultivan y quienes lo consumen? O sea, esto es lo que tenemos que ver. Entonces, por eso que hay que tener un poco de cuidado de todo esto. ¿Ya? El siguiente es, por ejemplo, lo que se está haciendo ahorita, y se está haciendo sobre el caso de los mosquitos transgénicos, que están haciendo para prevenir lo que ¿cómo se llama? En las poblaciones, para prevenir el mal del dengue. Entonces se están ya liberando y no se está teniendo en cuenta el impacto de la población, el impacto de la fiebre del dengue, la liberación de las hembras picadoras, todo eso. De ahí, ¿quién los controla? Solamente se probó en una isla donde había una pequeña población, y se ha probado, y bueno, ahí ha resultado, pero ya lo están usando. Por eso que en Panamá se está diciendo, oye, no oculten las cosas que puede suceder en Panamá. Más bien hay que consultar a la población y decir si están de acuerdo que podemos liberar. En Brasil también se está utilizando estos mosquitos para combatir el dengue, pero no sabemos, solamente esos son las etapas primarias, como son larva 1, pupa, en empupado el larva 1 y muere, pero ahí dice que se ha detectado que hay algunos que sobreviven y no saben cuáles son las consecuencias que pueden dar en otros mosquitos que también producen el dengue y que pueden transmitir esos genes y que no se puede controlar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Por eso la tecnología, mientras más aprendemos, más sabemos, tenemos que ser razonables en utilizarlo. Siguiente. Por ejemplo, acá, mira, todo esto de acá que ustedes pueden ver, por ejemplo, el caso de este tomate y este tomate. Este tomate, por ejemplo, es producido convencionalmente. Más o menos, acá los que cultivan tomate aplican entre 20 o 30 aplicaciones para poder sacar un tomate sano. Y mira, en una semana, ¿qué es lo que ocurre con el tomate? En comparación de un tomate que es cero aplicación de productos químicos, con una buena control de sanidad, con todo lo que es control biológico, tanto como entomopatógeno, controladores naturales, todo. Mira, cómo es que en una semana se nota la diferencia que hay, sufre el problema. Y esto en un mes prácticamente esto desaparece y esto todavía sigue solamente deshidratándose. Una fresa, por ejemplo, yo no me imaginé que iba a sacar una fresa donde no le he aplicado ningún químico. Y he trabajado mucho el suelo, he trabajado mucho lo que son los controles naturales y fíjense, se puede sacar, sí se puede sacar las verduras, las fresas, e incluso el tomate, este tomate que es mejorado y este tomate que es silvestre. De este tomate se han extraído muchos genes, se han trasladado a esto por cruzas naturales y que ahora están resultando muy bien en el mercado, pero que esto pierde mucha estabilidad genética, sí pierde. En cambio esto no. Esto siempre mantiene, a este nunca le aplicas, lo puedes dejar ahí y normal. Y todo eso es lo que pasa en un cultivo, digamos. Y nosotros, bueno, estamos haciendo. Aquí tienen, por ejemplo, ya la producción de la segunda campaña. Ya estoy produciendo fresa para la venta, donde el cual, y ustedes pueden ver, cualquiera diría que esta fresa está producido bajo el convencional, donde se hacen aplicaciones, nada. Esta fresa no tiene ninguna aplicación de pesticidas, nada, solamente está con Bacillus thuringiensis, Bacillus subtilis, lo que son la pochonia, lo que es el tricoderma, con todo eso es controlado y el control natural. Entonces, todos son cosas que verdaderamente nosotros podemos hacerlo, sí lo podemos hacer.
la tecnología sigue su avance. Por ejemplo, nosotros tenemos que ir viendo qué cosa es lo que vamos a brindar, sobre todo los profesionales, a brindar a los futuros, digamos, a las futuras generaciones. Eso es bien importante. Y acá, por ejemplo, ustedes pueden ver, vengo haciendo ya evaluaciones de semillas de soya, de frijol, este es de Pucallpa, semilla de guanábana, semilla de frijol, el otro frijol caupi, un frijol japonés, también de soya, algodón blanco, algodón nativo, ¿no? Y podemos ir viendo, haciendo toda la escala, haciendo todos esos tipos de trabajo que podemos nosotros desarrollar. Y lo podemos hacer, sí lo podemos hacer. Y podemos vender semilla inclusive. Esta semilla cuesta 5 veces más el precio de una semilla común y corriente que se saca en el esto. ¿Por qué razón? Porque son semillas naturales, son semillas que se producen y son semillas que no van a causar daño y más bien son semillas que tienen resistencia y que se van seleccionando. Entonces, todas esas cosas lo podemos hacer, sí. Y con empleo de la genética y conocimiento de la genética yo creo que podemos hacer. Inclusive nosotros no estamos desarrollando un sistema, digamos, para poder desarrollar digamos, el algodón en la parte económica, porque el algodón, por ejemplo, el algodón de color, el algodón que le llaman el algodón peruano, las fibras son cortas, pero he logrado llegar hasta 27 milímetros de esto, que ya es comercial, milímetros de longitud de fibra, que es comercial, y esto puede costar hasta 2 o 3 veces el precio de un algodón blanco, y que nosotros lo tenemos, pero la pregunta es quiénes manejan este material y cómo lo manejan y cuáles son los proyectos que se desarrollan. Hubo un proyecto en Lambayeque que se gastaron más de 3 millones, que lamentablemente se terminó la plata y ya no hay ese algodón, se ha perdido todo ese germoplasma y ya se quedó en nada. Y nosotros, o al menos siquiera pude participar en un trabajo con la zona arqueológica de Caral y he podido identificar 30 diferentes tipos de colores de algodón, de diferentes tamaños de fibra, que se puede hacer un mejoramiento y que cada prenda puede costar a no menos de $120 en el mercado internacional. Este es el otro tema. ¿Qué nosotros vamos a hacer con esta niñez en unos pueblos donde están, digamos, marginales, donde no hay agua, no hay ¿cómo se llama? Las condiciones que deben tener? ¿Qué hacemos por ello? Escucho hablar a muchos expertos, inclusive internacionalmente, dicen, nosotros queremos desarrollar las semillas transgénicas, vender los productos transgénicos para sacarle más barato a la población que no tiene capacidad o que son pobres o que están muriéndose de hambre. ¿Y ellos qué van a comer? Comida no transgénica, porque eso es lo que está ocurriendo. Un orgánico muchas veces cuesta mucho más caro, que no está al alcance de ellos y que ellos sí pueden comer, que no son transgénicos, pero ellos sí van a tener que comer los transgénicos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso tenemos que tener mucha conciencia de lo que estamos haciendo y lo que estamos desarrollando. Yo por eso, como investigador, le puedo comentar de que tenemos que tener bastante criterio y bastantes cosas y tratar de ver qué hacemos por nuestro país y qué debemos hacer con las nuevas tecnologías, cómo utilizarlo, tener precauciones y ver si hay ética en ese tipo de trabajo que estamos haciendo. ¿Bien? Eso es básicamente lo que podría decirle. Muchas gracias. Muy agradecido, ingeniero. Pasamos a la intervención del ingeniero Juan José Vera. Él es
ingeniero economista de la Universidad San Agustín de Arequipa y Altiplano de Puno. Tiene también estudios en Rechbot, Israel, también estudios en la Universidad Nacional de Piura, en el CAEN, y entre otros. Inició su labor periodístico allá en el pueblo de Arequipa hace más de 20 años y por 20 años viene trabajando en la revista de Agronoticias. Director regional del Instituto Nacional de Planificación en Cusco, Puno y Tacna. Es directora general de Planificación Regional del Instituto Nacional de Lima, asesor y jefe de la Institución Nacional de Estadística. Ingeniero Vera, lo escuchamos, por favor. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me dan para poder disertar este tema. Ingeniero Serrano, le agradezco mucho por la organización de este evento y poder dar algunas reflexiones sobre este tema de los transgénicos. Hemos tomado nota de lo que nos ha mencionado el ingeniero Núñez y el ingeniero Alcántara sobre los avances administrativos que están habiendo sobre la reglamentación de la ley de moratoria de los transgénicos. Bueno, son cosas que van avanzando. Quisiera hacer algunas reflexiones que de repente están dentro del contexto, pero que puntualmente nos van a acercar al tema final que quiero tratar. Yo estudié desarrollo rural en Israel 2 años y esto fue en los años 70, en la década del 70 del siglo pasado, y el tema de los transgénicos no se tocaba porque no existía todavía el tema, ¿no? Había, a lo máximo que había, pues, que se podían sacar flores igualitas, pero por fragmentación celular, en fin, había cosas que todavía eran primarias respecto a lo que hay. Mi primer contacto con el tema de los transgénicos, que tuve que estudiarlos, lo tuve el año 2003, 2004, cuando como gerente de Conveagro formé parte del equipo negociador del TLC con los Estados Unidos. Y ahí lo primero que me enteré era que el año 70 y tantos en el MIT, en los Estados Unidos, Kissinger, que era el secretario de Estado norteamericano, convocó a un grupo de un think tank, un grupo de pensadores americanos, para que le dijeran y a los gobiernos futuros de los Estados Unidos qué debería hacer los Estados Unidos para mantener su hegemonía en el siglo XXI. Estamos hablando de 30 años antes del siglo XXI, ¿no? Bueno, y entonces hubo algunas respuestas muy claras en lo que era el ámbito militar, pero dijeron de que la presencia social de la hegemonía norteamericana en los países del mundo tenía que ser en el siglo XXI por los alimentos. Y entonces establecieron una lista de 15 productos, entre los que se encuentran los que hemos mencionado aquí, papa, maíz, algodón, frijol, en fin, soya, 15 productos alrededor de los cuales los Estados Unidos tenían que establecer una estrategia de dominio tecnológico, económico y productivo sobre esos productos. Y para lo cual iban a tenían que dedicar todos los esfuerzos. De tal manera que ellos plantearon una estrategia, primero, de vender los productos que iban a producir. Yo recuerdo que de muchacho yo conocí a un amigo que a la edad de 21 años por primera vez comió pan de trigo. Él siempre comió, él era de Tarapoto, comía pituca, yuca, en fin, las farináceas que de la zona, ¿no? Pero cuando hubo la gran sequía del sur del año 50, los Estados Unidos nos empezaron a regalar trigo. Y el Perú, que en ese momento era autosostenible en trigo, hoy día somos dependientes totalmente del trigo, porque nos palatabilizaron con el trigo, ¿no? Y entonces ahora tenemos que importar 1,5 millones, 2 millones de toneladas de trigo anuales, porque consumimos esa cantidad de trigo,
Y sin embargo, nuestras condiciones productivas para 2 millones de trigo en el Perú no existen. 2 millones de trigo significaría dedicar alrededor de 300.000 hectáreas de la costa o parte de la sierra en cultivar trigo, y tenemos nosotros, como mencionaba el doctor Solier, pequeños bolsones de producción geográficamente, ¿no? En donde no podemos tener el continuo que, por ejemplo, en los Estados Unidos o en los países que tienen grandes praderas se puede trabajar. De manera de que ahí tenemos un primer problema. Y un primer problema, fíjese, cosa curiosa. Cuando llegaron los españoles, los incas no tenían dos tipos de problemas que son nuestros dos grandes problemas en este momento. No tenían problema de abastecimiento y producción de alimentos, porque además lo guardaban, y no tenían problema de empleo, porque había una seguridad del empleo para todo aquel que tuviese de acuerdo a sus condiciones. Esto es muy interesante. Pero en fin, es materia de otra disertación. Muy bien, de manera de que con ese motivo del TLC de los Estados Unidos entré a tratar el tema de los transgénicos, porque claro, la propuesta norteamericana era que nosotros no teníamos por qué preocuparnos de la alimentación. Ellos nos traen maíz barato, trigo barato, en fin. Y que nuestro problema era potenciar nuestras condiciones competitivas y comparativas que pudiéramos tener, y que en el balance de comercio, porque el TLC era comercial, y en el balance de comercio, lo que nosotros exportáramos debería ser suficiente para adquirir lo que deberíamos importar. En este caso, trigo, por ejemplo, porque como no podemos producir trigo, y no podemos tener precio, no podemos tener volúmenes, no podemos tener calidad de trigo, necesitamos dólares para comprar ese trigo en un momento, y entonces ellos nos dan las facilidades de mercado para los productos nativos nuestros. Muy bien. Dicho así, la mesa resulta plana. Pero ¿qué resulta? Detrás de ellos tenían 150.000 millones anuales para subsidiar su producción. Recuerdo que entramos a la página web para ver el tema del PIMA. El algodón PIMA en ese momento, y esto lo expusimos en el Senado norteamericano, el algodón PIMA en ese momento en los Estados Unidos se vendía a $153 quintal. Pero cuando ese productor norteamericano vendía el PIMA a Piura, lo vendía en $100. Y le presentaba una factura al Estado norteamericano por la diferencia, que eran los $53. Entonces, como consecuencia de eso, si es que eso subsiste, el agricultor nuestro seguirá siendo más pobre. ¿Por qué? Porque para vender su producto tiene que equiparar al precio del producto americano. Pero el precio del producto americano está subsidiado. Entonces, ese subsidio va a traer como consecuencia de que los ingresos sean menores para el productor y que en un mediano o largo plazo salga del mercado, que esa es la intención. Entonces, planteamos el tema y bueno, conseguimos una especie también de moratorias, según productos, ¿no? Algunos años libres que se podía negociar. Muy bien. Y en esa oportunidad, entonces, se planteó el tema de los transgénicos. Y en este tema de los transgénicos, entonces, había un gran problema. Los grandes investigadores de los transgénicos eran los grandes comercializadores del producto. Y hay una simbiosis ahí muy peligrosa. Porque entonces ellos investigan lo que le conviene al mercado. Está bien, es una ley económica, pero deshumanizan la producción cuando ellos imponen las condiciones de los productos. De manera de que en ese momento entonces el tema más que científico era ideológico. Pero ya en la medida que han pasado los tiempos, el tema ha dejado de ser ideológico para convertirse en un tema científico. Y esta, en el fondo, la ley de moratoria, que tenía tres propósitos: uno, conseguir recursos humanos en el Perú para manejar, conseguir infraestructura y tener una respuesta para el año 2021 de lo que podríamos tener con los transgénicos, desgraciadamente
funcionan mal como muchas de las cosas que funcionan en el país y que son vitales. Y creo que habiéndose avanzado ya bastante la reglamentación va a llegar cuando la ley ya cumpla su periodo. Entonces, yo creo que esto hay que hacer un esfuerzo para adelantar las cosas. Es bien cierto lo que decía el amigo Daniel Núñez, ¿no? Ya tenemos una línea de base para un producto que es el maíz, que es muy importante, pero tenemos el desafío de los otros productos, ¿no? En algodón, por ejemplo, nos interesa no solamente por la fibra, nos interesa por la pepita, de donde sale el aceite vegetal, ¿no? Y bueno, esto sigue siendo todo un interrogante, ¿no? ¿Los transgénicos son buenos o no son buenos para la vida, para la salud? ¿Generan alergias o no generan alergias? El hecho real es de que el sentimiento, por ejemplo, en los Estados Unidos es cada vez más claro, ¿no? La gente, especialmente las mujeres, cada vez tienen más reservas respecto a los transgénicos. En el año, aquí tengo el dato anotado, el año 2000, el 21% de la población norteamericana tenía sus reservas sobre los transgénicos. En la encuesta hecha por el Consejo Nacional de Ciencia de los Estados Unidos, en 2016 el 43% ya tiene reservas respecto a los transgénicos. Todo hace pensar pues que en los próximos 10 años, 15 años, 20 años, no sé cuánto tiempo más, el mercado se va a invertir, ¿no? Los transgénicos van a ser para los países periféricos, y los países altamente con capacidad adquisitiva van a ir enderezando su consumo hacia productos naturales, ¿no? Muy bien. Y entonces tenemos una ley, tenemos un reglamento, tenemos un mercado que está cambiando, tenemos un desarrollo científico impresionante, ¿no? Lo que nos mencionaba el doctor Solier. Y encima de eso, el desarrollo de la tecnología en el mundo está corriendo tan rápido, que nosotros como país va a ser muy difícil que alcancemos, ¿no? A Bill Gates le preguntaron una vez hace 10 años, en una sesión de una comisión del Senado norteamericano, cada cuánto tiempo cambiaba la tecnología, y él dijo cada 3 meses. Pero comercialmente solo la podemos sacar cada 2 años. Pero cada 3 meses estamos cambiando el desarrollo tecnológico de la computación, de la digitalización. Muy bien, entonces, y hay gente que habla que ya al año 45, hay quien ha escrito el libro La muerte de la muerte, ¿no? Que ya el año 45, a través del manejo del ADN, vamos a tener tal conocimiento de nuestro cuerpo humano que vamos a poder prevenir todas las enfermedades. No una ni algunas, todas. Y que por lo tanto la vida se hace, se puede prolongar la vida el tiempo que uno desee, porque va a ser la prevención y no la cura de las enfermedades lo que va a prevalecer. Muy bien, ante esos escenarios que eran un sueño, pues en los años 30, cuando Hewlett escribió la novela Un mundo feliz, pues ahora la cosa cambia, ¿no? El tema entonces es que como país no tenemos una estrategia de qué hacer con el tema alimentario. Primero con el tema alimentario, porque el tema de los transgénicos es un tema científico, es un tema de desarrollo agropecuario, de desarrollo de algunos animales, en fin. Pero esto tiene que estar dentro de una estrategia nacional. Yo creo que el año 2021 en que se vence esta ley tiene que ser motivo para reflexionar sobre que la nueva ley que salga no debe ser una ampliación, creo yo, de la ley actual. Hay lo que llamaba el Papa el ayornamiento, el ponerse al día. Y la ley del año 2021 que se tiene que poner al día el Perú. Tiene que haber algunas condiciones básicas, ¿no? Primero, de que la tecnología cambie, y va a cambiar la tecnología en el manejo de los transgénicos. Por lo tanto, no podemos dar leyes perpetuas en el tema transgénico.
la ley debe establecer periodos de revisión de las licencias que puedan darse cuando se den, si es que se dan. Segundo, creo que el país tiene que establecer una prioridad respecto a su megadiversidad y a lo que tenemos, que es diferentes espacios de vida, ¿no? Tenemos 82, creo, espacios de vida, de los 118 que tiene el planeta. Y entonces, esa es nuestra ventaja. No tendremos las 300.000 hectáreas planas juntas para para cultivar trigo, pero sí tenemos bolsones para producir las 30 y tantas variedades de maíz que tenemos y las variedades que hay de maíz morado, blanco, amarillo, para consumo directo, grande, pequeño, con frío, para zonas de frío, para zonas cálidas, en fin. Esa es nuestra fortaleza. Entonces, ya al margen de la ideología y de los problemas que podamos tener, tenemos que establecer una política que además establezca otro principio. El otro principio debe ser de que los productos transgénicos que en el futuro, entre 10, 15, 20 años, entren para el consumo, no para producción, entren para el consumo, deben tener la equivalencia del producto natural. O sea, la equivalencia nutricional. O sea, si yo importo un elote porque va a ser mucho más barato para consumir y no tenemos sino los recursos que nos da la exportación de nuestra materia prima natural y podemos importar para consumo, el producto que importemos debe tener la misma capacidad nutricional que el producto nativo. Si no, estamos cambiando el intercambio, si bien económicamente puede ser rentable, nutricionalmente también tiene que ser rentable. Y entonces, cosas como estas creo que son las que podemos, y el Colegio de Ingenieros debería tomarnos en esto la delantera. Deberíamos empezar a trabajar antes que empiece a discutirse la nueva ley del año 2021. Porque si no, vamos a tener el gran riesgo de quedarnos encasillados en lo que hicimos el año 2011, o 2009, ¿no? 2011. El año 2011, en lo que hicimos en la ley del año 2011, que ya venía 10 años atrasada, porque para esa ley tuvieron que hacer concesiones producto de los TLC que el Perú había firmado, ¿no? Entonces, ponernos al día del 2021, pero no pensando en el condicionamiento de los transgénicos de esta década, sino pensando en los condicionamientos que debemos imponer como país para aspectos alimentarios y nutricionales para los próximos 20, 30, 40 años. Yo creo que la reflexión que quería hacer era esa, ¿no? Concluir en que necesitamos una estrategia nacional diferente a la que nos permitió la ley del año 2011. Y esa estrategia es un problema tecnológico, esa estrategia es un problema social o político, es un problema de Estado, no es un problema de nación, es un problema de país. Y eso no lo estamos construyendo. Estamos abocados en el tema del reglamento de la ley anterior. La ley anterior del año 2021 va a quedar sobrepasada, superada por la realidad científica que va a existir ya en ese momento. Y entonces, ¿quién más que el Colegio de Ingenieros pueda empezar a repensar una política nacional nueva a partir de 2021 sobre transgénicos? Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Finalmente tenemos la participación de nuestro presidente, el ingeniero Serrano, para su comentario final. Bien, buenas noches, damas y caballeros. Bueno, mis antecesores han tenido más o menos la explicación, pero yo quisiera decir que el método por los cuales se hace el organismo vivo modificado no es malo. Y lo que pasa es de que es un método. Entonces, si tú manejas el organismo vivo modificado que vas a tener al final,
depende de cómo tú lo manejes. Le doy un ejemplo. El plátano orgánico de Tumbes es un organismo vivo modificado, es un transgénico, pero es orgánico. Entonces, ¿qué se ha hecho ahí? Ahí se le ha aplicado genes para resistencia a la pudrición, pero se tiene un plátano que no tiene más que eso, resistencia a una enfermedad. Entonces, ahí está el asunto, que los reglamentos, como dijo el ingeniero Vera, la estrategia es la que se tiene que manejar, que no hay que tenerle miedo a los transgénicos, hay que tenerle miedo al resultado de ese manejo, de esa tecnología. A eso hay que supervisarlo y manejarlo. Que no, la ley del 2011, porque ustedes saben pues que el Estado peruano no puede supervisar eso. Ustedes lo ven con Indecopi, lo ven con Ocinermin, entonces dijeron no. Y también la otra limitante es que acá tenemos una alta biodiversidad y también tenemos, de los 105 microclimas del mundo, acá hay 83. Entonces, la biodiversidad con los climas es nuestra fortaleza, se puede decir. Nosotros no podemos hacer lo que hace Argentina, no podemos hacer lo que hace Estados Unidos, porque ellos, o Brasil, porque ellos tienen grandes extensiones de tierra. Entonces ellos sí pueden hacer una agricultura extensiva y tecnificada para trigo, para soya, pero nosotros no. ¿Por qué? Porque tenemos esas limitantes que también vienen a ser fortalezas. ¿Por qué? Porque podemos también manejar ese tipo de productos que nos enseñó el doctor Solier. Entonces, tener los orgánicos, que en la época de los incas todo era orgánico y se manejaba con guano de las islas. Entonces, hoy más bien ya tenemos la roca fosfórica, ¿no? Entonces, y así por el estilo. Entonces, es toda una tecnología que tiene que manejarse para tener un producto final. Y ese producto final es el que tiene que tener la calidad. Y quienes van a pagar esa calidad son los que tengan el poder adquisitivo, y quienes no van a tener para pagar van a ser los que van a consumir los transgénicos, y ese es el escenario que se va a ver. Entonces, por ejemplo, aquí les puedo decir algunas ventajas de un transgénico y algunas desventajas. Dice, un alimento más nutritivo es una ventaja, pero la desventaja es que tiene la transferencia de genes, que ya lo deforma. Una ventaja es la protección ambiental y otra desventaja es la reducción de eficiencia en antibióticos. Es decir, que pierde su resistencia, porque ya se hace, como dijo el ingeniero Vera, y es adicto a la palatabilidad, y entonces ya van habiendo esas adicciones, ¿no?, que tiene el ser humano. Una ventaja dice mayor resistencia a los insectos, y la desventaja es el aumento a las reacciones alérgicas, lo que nos hablaba el doctor Solier, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Después hay un avance de la ingeniería genética, que es una ventaja, y una desventaja es alteración significativa de las especies. Las especies se están modificando, y al modificarse, pues puedes crear monstruos, ¿no? Entonces, pues tienes ventaja, permitir cultivo de hortalizas en áreas desérticas. Es una ventaja, pero la desventaja es modificación genética de virus, dando lugar a nuevas enfermedades. Entonces, como dice el doctor Solier, tú no puedes invadir una naturaleza
que ya tiene un equilibrio. Si tú invades, vas a generar problema, y ese problema va a tener que generar otro tipo de equilibrio. Entonces, y ahí está el asunto, que ahí todavía la tecnología no entra. Después tenemos como ventaja, los organismos transgénicos son muy útiles en el análisis de la función de productos genéticos específicos, pero la desventaja es alterar limitaciones de la genética. Tenemos otra ventaja de los transgénicos, creación de organismos funcionales con fábricas biológicas, pero su desventaja es creación de insecticidas que amenazan la existencia de especies de insectos y hongos. Entonces, ese es el escenario que tenemos con los transgénicos. Y lo que tenemos que hacer es crear desde ahora estrategias y políticas, más que todo políticas, en el sector agropecuario para tener ya una visión de agricultura, porque hoy en día no hay visión de agricultura. Tal es así que la agricultura no es rentable para nuestra despensa, para lo que son los productores que nos proveen de arroz, nos proveen de papa, ahorita no es rentable. Y tal es así que el 13 de mayo se van a un paro nacional. Todas las organizaciones. ¿Por qué? Porque no es rentable la agricultura en nuestro país. Entonces, no hay política. Y eso es lo que tenemos con estas mesas, con estos profesionales, con estas discusiones, de crear la conciencia, de tal vez tener algunas conclusiones que puedan ayudar a que nuestros agricultores puedan tener mejor rentabilidad. Uno de los casos puede ser crear las condiciones para que se generen mejores cultivos orgánicos. Ahí está. Pero eso necesita de una política, de unos apoyos que el gobierno tiene que estudiar. Entonces, ese es el escenario en que estamos ahora. Y para mí, el 2021, como mi opinión es personal, que todavía vamos a tener que depender de la moratoria, porque nuestro futuro está justamente en nuestra biodiversidad y de todo lo que ha salido del país. De aquí han salido muchos productos al mundo, que han salvado de la hambruna al mundo, pero que no tenemos patente, que ese es algo de lo que siempre adolecemos. Hoy en día, recién el INIA está haciendo con la Universidad Católica la patentización de sus de sus semillas y de toda su genética que hayan producido. Bueno, está bien, pero así lo tenemos que hacer para todo. Por ejemplo, ¿qué tal hubiera sido si nos hubieran pagado una patente de la papa? ¿O ahorita cómo estaríamos? Pero no recibimos nada. y más bien lo que recibimos es que nos importamos papa, cuando acá tenemos papa hasta por gusto, de todos los tipos, y muy buena papa. Importamos arroz y producimos arroz en costa, sierra y selva. Ahora, ¿por qué no se hace la planificación? ¿Por qué no se regula? No, hay una pelea entre el gobierno y los productores. El gobierno dice que no es su responsabilidad, y los productores que el gobierno no los deja organizarse porque no les da el gravamen. Y total, ni uno ni los otros hacen, y todo es un desbarajuste. Y hasta ahora no tenemos un ministro que diga, bueno, señores, hay que hacer esto. No. Todos se van por las ramitas, pero no agarran el meollo.
Y ese es el gran problema, que va a llegar el 2021 y no sé pues si estaremos en capacidad de sostener una moratoria como la que creo yo que por ahí tiene que ir, porque por ahí tiene que ir la agricultura orgánica, es la que tiene que levantar adelante, y tal vez la agricultura de exportación lo más probable es que también se vuelva orgánica, porque hoy en día las frutas, las hortalizas, el mundo está cambiando la alimentación y ya no quiere depender de la carne, ya cada vez se está comiendo menos carne. Entonces ahí también hay un asunto que tiene que ver, porque eso también es política, ¿no? Pero, como digo, aquí tenemos una de las gastronomías más grandes del mundo. Al peruano le gusta comer bien, en cualquier región, sea en el norte, sea en el sur, buena cocina. Entonces, esos cuyes, por ejemplo, del norte o esos cuyes del sur, el cuy es 0 colesterol, pero se come en el Perú y solamente los peruanos en el exterior. Y así se puede manejar una estrategia, se puede manejar las políticas, pero de esta mesa tienen que salir, y los que estén en el gobierno tienen que hacer oídos y bueno, y comenzar a crear sinergias con las instituciones como el Colegio de Ingenieros y otras instituciones, con las universidades que siempre están haciendo este tipo de eventos para dar a conocer conocimientos y experiencias sobre todo, ¿no? Bien, no quiero cansarlos. Muchas gracias. No queremos abusar de su confianza, presidente, pero tenga la bondad de dar por clausurado y sobre todo darle el certificado correspondiente a vuestros excelentes expositores y panelistas, por favor. Muy bien. Para el biólogo Jorge Alcántara Delgado. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Para el ingeniero Daniel Núñez Escate. Para el doctor Lorenzo Solier Quispe. Gracias. Para el ingeniero Juan José Vera del Carmen. Bien, este evento se está transmitiendo en ciptv.pe. En el Facebook, buscar y ponen ciptv.pe y se está transmitiendo ahorita en vivo, y ustedes lo pueden ver también más adelante en su Facebook. Igual manera en YouTube, también con ciptv.pe. Bien, doy por clausurado el evento y muy agradecido por su presencia. Muchas gracias.